Bendiciones, estimados hermanos. Qué alegría es nuevamente volver a compartir con cada uno de ustedes un nuevo programa. Hoy la iglesia está de fiesta. Hoy recordamos, celebramos la fiesta sobre la conversión de San Pablo. San Pablo, el misionero, el evangelizador de las tierras paganas, o de las tierras, vamos a decir así, gentiles, como se le llamaba en aquel tiempo al pueblo pagano. Recordemos que el pueblo pagano es toda aquella región que desconocía a Cristo, desconocía la verdad de Dios. Y por eso la iglesia recuerda cada 25 de enero a este gran hombre. Un hombre que, si vamos a hacer un pequeño preámbulo, recordando la historia de conversión de San Pablo. Recuerde, San Pablo era perseguidor de los nuevos cristianos. Pero Pablo, en su ser, en perseguir, apresar y dar muerte a los cristianos, para él era obedecer la ley, obedecer a Dios. Hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que muchas veces, sin querer, vamos a decir así, ¿verdad? Sin querer, nos podemos convertir también en enemigos de Dios. Es bien complicado esto, es bien curioso. Sin embargo, Saulo, como era el nombre de él antes de su conversión, nos damos cuenta que en su interior él no quería hacer un mal, no quería hacer un daño. Según él, era defender la doctrina del Antiguo Testamento, vamos a decir así. Aunque ya estábamos en el Nuevo Testamento, pero él era un maestro de la ley, porque era un hombre que estaba estudiando eso. Era alumno del mejor maestro de aquel tiempo, llamado Gamaliel. Pero Gamaliel era uno de los verdaderos maestros o rabinos, como se le llamaba en aquel tiempo. Y por eso fue de que, según Pablo, él no estaba haciendo ningún mal, ningún daño. Según él, estaba obedeciendo la ley. Pero no se dio cuenta que lo estaba haciendo de una forma inadecuada, de una forma que iba en contra de la persona misma. Porque apresar y decir o aceptar la muerte de otra persona, eso era estar en contra de Dios mismo. Pero reconocer ese punto es el hecho que quisiéramos nosotros dialogar con ustedes. Yo no sé cómo usted lo ve, pero en la actualidad también puede suceder esto, que pensamos de que estamos sirviéndole a Dios, quizás de verdad, fielmente, pero lo estamos llevando por delante a medio mundo. Entonces no estarle sirviendo a Dios como Él quiere. Cuando nosotros estamos en contra de un hermano, en contra de un movimiento, de un apostolado, de la pastoral parroquial, de la pastoral diocesana, estar en contra del Papa, del obispo y del sacerdote es estar en contra del mismo Cristo. Pero muchas veces eso no lo valoramos, porque no lo entendemos, porque quizás nadie nos lo ha explicado. Y es ahí donde viene el error de que muchas personas se van al protestantismo por desconocimiento de la verdad. Saulo o Pablo, como estamos mencionando, según él, repito ya varias veces lo he dicho,
creía estar en la verdad, hacer lo bueno, defender la doctrina judía, romana. Porque Pablo era un tipo, un personaje, hermano, especial, preparado. Él era romano, era judío. No era un hombre fácil. Sin embargo, le hacía falta la conversión total a Dios, porque no había tenido un encuentro personal todavía con Cristo. Él no conocía a Jesucristo y no se daba cuenta que seguir, maltratar, meter preso o matar a un seguidor de Cristo era ponerse en contra del mismo Cristo. Tal vez hablándolo de esa manera, algunos de nosotros logramos entender que estar en contra de algo especial dentro de la iglesia es estar en contra del mismo Cristo. Te pones en contra de la iglesia católica, estás en contra de Cristo. ¿Por qué, hermano Marvin? Si la iglesia católica es inventada por el Papa, por un hombre. No, no es así. La iglesia católica fue inventada por Cristo, el cual en aquel momento elige a sus 12, comenzando con ellos su nueva iglesia, su nuevo pueblo, y elige a uno de los 12 que continúe su labor, su trabajo, que es el apóstol Pedro. Pero posteriormente, allá por el año 40 en adelante, más o menos por entre 40 y 50, fue la conversión de Saulo. Saulo iba a traer permisos sellados, firmados por sus sacerdotes, por sus, vamos a decir así, por sus mayores, y no se da cuenta que en ese transcurso del tiempo, de la distancia, Cristo viene a su encuentro. Cristo manda una llama de fuego. Es decir, Cristo en espíritu baja por medio de una luz que baja del cielo, y esa luz cega la vista, tira al suelo a Saulo. Cuando Saulo, un hombre preparado, un guerrero también romano, es tirado al suelo, él reconoce que no es una fuerza común, no es una fuerza humana la que lo ha tumbado, lo ha botado, lo ha tirado al suelo, sino debe ser alguien más importante, alguien que tiene un poder grande. Y ese es Cristo. Y por eso si tú lees el capítulo 9 de la conversión de él, va a decir: ¿quién eres tú, Señor? Es una palabra muy misteriosa. ¿Quién eres tú? Porque reconoce que era un Señor, que era un Dios, que era alguien superior a él, quien lo había botado, quien lo había tirado. Suponemos que del caballo, ¿verdad? Suponemos que del caballo. ¿Y por qué decimos otros que del caballo? Porque tendría que haber sido, en ese tiempo esos personajes no caminaban en burrito como fue José y María Santísima. Los pudientes, los hijos de los grandes sacerdotes, de los grandes personajes rabinos, de los grandes reyes de aquel tiempo, sí utilizaban como carruaje caballos. Posiblemente no iba solo a un caballo, montado él solo en un caballo, sino que tipo carruaje como vemos nosotros en las películas, ¿verdad? Pues no lo sabemos en concreto, pero sabemos de que Saulo iba camino a Damasco. Y en ese caminar hacia Damasco sucede algo maravilloso. Cristo viene a su encuentro, como siempre Cristo viene al encuentro de aquel hombre, de aquella mujer, que vamos quizás a pasito tum tum, pasito tum tum. Vamos a tropezones buscando a Dios. Y por eso que no nos encontramos con el verdadero Dios, sino que nos encontramos con un Dios así como un fantasma, como media figura, porque aquí está Cristo, allá está Jehová,
Allá está el Shalom, allá está el Shaddai, allá está el trono de gloria, hasta el príncipe de paz, hasta la asamblea de Dios. Aquí están los mormones, los sabatistas, los adventistas, etc. Entonces, y como todos vamos detrás de un Dios, al primer Dios que nos muestre, aunque sea un Dios con D minúscula, diminutivo, no el verdadero, porque la doctrina que viene de fondo, lo esencial, no la trae consigo. Ahora bien, después de hablar un poquito de la conversión de Saulo, Saulo es el misionero de los paganos, de los gentiles, como mencionamos. Y Pedro se dirigió a predicarle a los judíos. ¿Por qué Pablo a los paganos? Porque Pablo era un hombre preparado, dijimos desde hoy, hace un momento, preparado intelectualmente, académicamente. Un hombre que podía el griego, como podía el hebreo, podía la lengua romana. Es decir, no se le iba a imposibilitar hablar distintos idiomas con las distintas personas que se encontraran. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Pedro no era un hombre intelectual ni académico. Entonces solamente podía nada más su lengua nativa. Posiblemente nada más el arameo. Tal vez un poco hebreo. Pero el griego, quién sabe. Y Saulo sí podía hablar griego. Podía hablar latín, podía hablar italiano. Porque era un hombre que tenía todos esos estudios, conocimientos intelectuales. Ahora bien, de ahí donde viene el Evangelio que ahora nos invita a reflexionar, que es el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viene el Evangelio católico, o la evangelización católica que Cristo encomendó a Saulo, Pablo, Paul, como usted quiere decir. Tenía muchos nombres, por eso mencionamos el griego, el hebreo, el latín, etc. Pero como no estamos hablando de un curso sobre la vida de Pablo, solo así lo voy a dejar. Y vámonos al Evangelio. Versículo 15. Vayan por todo el mundo, proclamando la buena nueva a toda la humanidad. Quien crea y se bautice, se salvará. Oiga, quien crea y se bautice. Y los creyentes, quien no crea se condenará. Quien no crea se condenará, hermano. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán lenguas nuevas. Agarrarán serpientes. Si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Se da cuenta usted, estimado hermano, lo que nos está enseñando en esta oportunidad la Sagrada Escritura? Qué interesante. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia, la buena nueva. ¿Quién es la buena nueva? ¿Quién es la buena noticia? Cristo. En otras palabras, Cristo quería decir, vayan y lleven mi nombre a toda criatura. Lleven mi nombre a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Para abrazar la fe, voy a mencionar unos puntos o elementos puramente católicos.
Porque, repito, acuérdese que Cristo es el mismo, Dios es el mismo, pero depende la doctrina de la secta a la cual usted decide ir, o quien lo convierte, ¿verdad? O quien lo llama, quien lo evangeliza. No sé si me logra entender, ¿verdad? Pero eso así es. A veces nosotros no comprendemos los elementos, los puntos importantes a tratar. Pues bien, recordemos que la evangelización estaba comenzando en aquel tiempo, no como ahora. Por eso es que vamos a explicar el porqué del Evangelio de San Marcos, que primero habla de creer y luego de bautizar. Y distinto a lo que nos enseña San Mateo, que San Mateo primero habla de bautizar y luego formar o catequizar. Precisamente por eso. Porque Pablo va directamente, acuérdense, al pueblo pagano, donde se desconocía la buena nueva, a Cristo, se desconocía la verdad, se desconocía quién era el centro de la salvación, que es Cristo. Y por lo tanto, Marcos primero habla de evangelizar, de misionar, de predicar, y para dar el segundo paso de abrazar la fe, tenía que creer. Creer. Aceptar a Cristo en su corazón. Algunos lo hacen levantando la mano, ¿verdad? Como una señal de decir, aquí estoy, levanto mi mano, doy fe, acepto. Mi vida ya no es mía, mi vida le pertenece a Cristo. Pero eso, yo no voy a decir que es obligación o no es obligación, son cosas puramente de decisiones, de doctrinas. Lo que sí es la realidad de Cristo para cada ser humano, hermano, es que tenemos que creer en Cristo, creerle a Cristo y aceptarlo y hacerlo nuestro en nuestro corazón, para que comprendamos que ya no tenemos que dejarnos llevar por nuestros propios instintos, emociones, sentimientos, sino dejarnos guiar en fe, en pos o detrás de Cristo Jesús el Señor. Se lo voy a leer para que se dé cuenta y usted valórelo como le entiende mejor o como cree que es mejor. Versículo 15. Vaya. ¿Cuál es el envío para ti y para mí? Que vayamos. ¿A dónde? A todo el mundo. Pero ¿cuál es el mundo de nosotros? ¿Cómo voy a ir yo a Filipinas, a China, a Japón, si estamos al otro lado del mundo? Si a veces no tenemos ni para ir a San Salvador, continuamos, vamos a ir al otro lado del mundo. Pues bien, tu mundo y mi mundo es nuestro alrededor. Las comunidades cercanas, las colonias cercanas, las casitas cercanas, los vecinos, los valles, como le llamamos nosotros, veredas. Hermano, no es necesario que tú vayas a Inglaterra a misionar. Es importante que nuestra misión se vuelva a realizar, se siga realizando en las comunidades que tenemos a nuestro alrededor. En nuestra parroquia tenemos 10 comunidades. Hay que evangelizarla, hay que misionarla, hay que hablarles de Cristo a aquellas personas que nunca lo han conocido. Y los que ya lo conocieron, pero no lo tomaron en serio, no se convirtieron de verdad, volvamos nuevamente a invitarlos, que vayan nuevamente a conocerlo, que vengan a conocerlo, como le dijeron en aquel tiempo, ¿verdad? Los primeros discípulos que encontró Jesús, ¿te acuerdas? ¿Y ustedes qué buscan?, le dice Jesús a Pedro, Santiago, Juan y Andrés. ¿Y qué le responden ellos? Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué les respondió nuestro Señor? Vengan y lo verán. Vengan. Vamos a buscar a Cristo. Les vamos a mostrar a Cristo. Mostrémosle el Evangelio de Cristo a las personas que no lo conocen. Pero no se trata solamente de andar con un megáfono en la calle, ¿verdad? Como que fuéramos locos. No se trata de darle más volumen a los aparatos de sonido para dañar los oídos del vecino.
para no dejarlos de dormir en las vigilias. Se trata también de enseñarles a Cristo con nuestro testimonio, comportamiento, vocabulario, pensamiento, actuación, amor. Demostrarlo con amor, demostrarlo con caridad, demostrarlo con misericordia, demostrarlo haciendo las obras de misericordia. Entonces la gente va a creer en ti, en mí, y le va a creer a Cristo. Porque a Cristo le puede creer medio mundo, pero al ver que los que anuncian a ese Cristo de poder no dan testimonio de verdad, dicen no. Muchos dicen, el pueblo está cansado de oír predicaciones. Quiere ver conversión. Está cansado de oír predicadores, oír palabra y palabra y palabra, pero muchas veces el que habla ese montón de palabras no las habla con el corazón, no las habla con el actuar, con el pensar, con el accionar, que es el más importante que el que andar un micrófono en la mano, que andar una Biblia, ¿verdad?, en los brazos. Y quien crea, y aquí manda una condenación total al que no crea, al que es duro de corazón, al que le cuesta creer, al que es incrédulo. Y el que no crea desde ya está condenado. Qué tremendo, hermano. Esta frase no la queremos mencionar porque no hemos venido ni nos gusta condenar a nadie, ¿verdad? Si solo el que le toca condenar es a Cristo. Pero Cristo hoy está diciendo que automáticamente yo me voy a condenar a mí mismo si yo no creo en Él, si yo no le creo a su palabra. Quien crea y se bautice. Repetimos, el que está hablando primero de creer y luego de bautizarse, porque la misión evangelizadora se comenzaba a dar y estaba una misión general. Usted me va a decir, por ahí no habla que va a bautizar a los niños, porque la evangelización era para los papás, era para los adultos que todavía no habían creído ni conocido a Cristo. Por lo tanto, no habían abrazado la fe, no habían aceptado la fe cristiana, católica o cristiana nueva. Porque este evangelio en este momento comenzaba, estaba fresquito, estaba reciente, estaba actual, nuevo y moderno. Después de ser bautizado, mire, habla de que quien no crea será condenado. A los creyentes, aquí hace una distinción, una diferencia. Aquí digamos que tenemos los creyentes, aquí tenemos a los no creyentes, a los incrédulos. Pero a los que creen, les dice que les da una facultad de poder grande. Mire cuál es. En su nombre vamos a echar demonios, a expulsar demonios. Son las señales que van a acompañar al nuevo cristiano, al nuevo creyente. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán lenguas nuevas. Claro, por supuesto, porque ya no vamos a hablar un lenguaje soez, vulgar, malcriado, como usted lo quiere llamar. Pero también Dios regala carismas del don de lengua. Es decir, hablar en un lenguaje, un idioma, no el nuestro, no el castellano, no el español, sino la lengua que solamente Dios entiende lo que le dice a aquella persona que está siendo utilizada por él mismo. Pero Pablo nos va a decir que ese don no lo aspiremos, no lo pidamos nosotros, porque ese don, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy hablando en lengua, solo estoy hablando con Dios, solo Él me entiende y yo le entiendo. Entonces, Pablo dice en su carta a los Corintios, recomienda mejor predicar la palabra. Porque cuando predicamos, proclamamos a Cristo con nuestra lengua, con nuestro vocabulario, a todo mundo. Cuando oramos, oramos con nuestro propio lenguaje. Ahora, lenguas nuevas. Agarrarán las serpientes venenosas. Y a Pablo mismo le tocó esto, fíjense.
Si usted se va al libro de los Hechos de los Apóstoles, ya por el capítulo 26 y 27, una ocasión que Pablo naufraga, ¿verdad?, en alta mar, pasó varios días como muerto, como ahogado, ¿verdad?, en la profundidad del mar, y cuando salen las olas y Dios mismo lo saca, y de repente junta juego por ahí para calentarse, para volver la vida, dice que agarrando chiribiscos por ahí, como decimos nosotros, lo pica una serpiente venenosa, mortal, y sin embargo no muere, porque se cumple la palabra que Cristo mismo le había dicho a los apóstoles: agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño. Esto lo quiero explicar un ratito antes de terminar. No se trata, hermanos, ante el pueblo, ¿verdad?, como hacen algunos pastores bayuncos, que ante el pueblo quieren hacer show, quieren caminar encima de los fuegos, caminan sobre espinas o huistes, ¿verdad?, cortan, despedazan los vasos de vidrio y comienzan a caminar en ellos, no les pasa nada. O que se elevan por encima donde están parados. Es un show. Son show más satánico, con brujería, para seducir a un pueblo y atraerlo, que hacer acciones concretas y reales. Para engañar al pueblo no hay necesidad de hacer cosas bayuncadas o picardías, hermano. Tampoco no voy a pensar ustedes decirle a su pueblo, hermano, darse en cuenta que yo soy un apóstol auténtico de Cristo. Voy a tomar esta vasadita de lagnate, matarrata, gramoxón, y no me va a hacer daño. Cuidado, no tentemos a Dios, no ponga prueba a Dios. Esto se refiere cuando tal vez algún enemigo nuestro, alguien que no le caigamos bien, que no nos quiera por ser católico, en un vasito de fresco, de jugo, de café, etcétera, nos pueda dar veneno para que nos muramos. Hay maldad, hermano, existe la maldad, pero no nos va a hacer daño, porque Cristo va a defendernos por la palabra misma que Él había proclamado hace más de 2000 años. Pero es distinto a que diga yo voy a desafiar ahorita esta copa de lagnate. No se trata. No pongamos a prueba a Dios. A Dios no se prueba, hermano, porque entonces Dios no nos va a defender. No hay que ser ignorante, hay que comprender la Sagrada Escritura. Cuidado con caer en esos errores. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto se ve en los retiros, en oraciones, cuando el sacerdote, cuando hermanos en una oración, ¿verdad?, imponen mano. Dios ha obrado grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios, y muchas personas han sido sanadas, liberadas por malos espíritus a través de la imposición de manos. Estimados hermanos en Cristo, son las promesas de Cristo para los que crean en su nombre, para los que seamos testigos de su nombre, para los que llevamos la buena nueva del reino hasta los rincones de la tierra, los rincones de las colonias, los rincones de los cantones, de los valles, hermanos, donde Cristo nos ha puesto para que seamos sus servidores. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente, invitándote como siempre a que compartas nuestro video. Bendiciones para todos.